Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a explicar la postura del analista de las políticas públicas. Mi grupo está conformado por Angie Beltrán, Paula Riveros y quien les habla, Wendy Méndez. El analista frente a la complejidad del Estado del sector público. De acuerdo con las web, el analista cumple un papel crucial en la modernización y la democracia del Estado, ya que no solo se espera que éste conozca y suministre información relevante al proceso de las políticas públicas, sino que también haga un seguimiento y aporte conocimiento e información en cada una de las etapas de este mismo. Así, así debe irse constituyendo como el garante de nuestra sociedad. Entonces, en la diapositiva encontramos un gráfico que es la manera de ilustrar el ciclo de las políticas públicas. El papel del analista dentro de las políticas públicas. Bueno, en la primera fase, el analista debe ayudar a identificar y reconocer la existencia de un problema que se prevé que va a ser potencialmente grande. El deber de él es lograr que se empiece a trabajar sobre este problema. En esta primera fase es tenerlo como en el foco. Ya identificado, en la segunda fase, el analista debe identificar situaciones de riesgo y tratar de evitar que el problema siga creciendo. Esto con el fin de que si se ya ha identificado el problema se debe tener un programa de acción. De lo contrario, no se tendería. Ya teniendo estos programas de acción para responder, podemos decir que el analista ya puede ser el tomador de decisiones, que este es considerado como el abogado del problema, que lo que busca es canalizar la situación del problema, sobre la cual se empieza a diseñar un programa y unas estrategias para empezar a ver cuáles son las posibles soluciones que mejor se adapten al caso. En esta segunda fase, el problema ya está dentro del radar de acción, entonces es acá el factor importante es empezar a buscar las soluciones de los problemas. Asimismo, identificando los criterios para poder verificar cuál es la mejor posible solución de este flagelo. Ya entramos a la tercera etapa y es acá donde es muy importante el papel del analista, ya que se empieza a identificar la solución de las alternativas y también el conocimiento y la creatividad y recursividad que ha utilizado el analista para desenvolverse en este proceso. Entonces acá se empieza a realizar una evaluación de alternativas mediante comparaciones y contrastes a la luz de los criterios y pues el mayor reto de este analista está en reducir al máximo la incertidumbre que caracteriza el objeto del análisis. El problema público tiene una complejidad inherente, pues este incorpora tanto aspectos técnicos como políticos. Esta debe ser sensible en las diferentes formas de hacer las cosas, identificar y entender y aceptar el valor que tienen las perspectivas. Debe estar familiarizada con la perspectiva económica y la jurídica, que son una de las más importantes. La económica, pues debe reconocer su valor, identificar sus debilidades y cuáles son sus limitaciones. Y en la jurídica está un poco limitada la capacidad para explicar los fenómenos y posibles soluciones porque se salen del espectro de las normas establecidas. También, como dije, hay otras perspectivas que está la administrativa y la sociológica. En estas se trata de tener un conocimiento, pero no se puede tener el conocimiento al nivel idóneo. Entonces, pero lo ideal es tratar de aprender a analizar con escepticismo, a comprobar, dudar y no comer entero. La labor que tiene el analista no es tan sencilla porque no es como las ciencias científicas que son exactas. Acá las cosas varían, entonces el papel se convierte más difícil. El error del tercer tipo. El reto más importante del analista y diseñador de la política pública es caer en este error. Hay tres tipos de errores. El primero consiste en aceptar como verdadera una hipótesis que en realidad es falsa. El segundo es rechazar como falsa una hipótesis que en realidad es verdadera. Y el tercero es ofrecer una solución al problema que no es. El conflicto de esto es que el verdadero problema no es resuelto y se pueden generar otros problemas. Causas. Un analista debe ser un buen estructurador de problemas antes que dejarse atrapar por el afán de ofrecer soluciones a la ligera. Uno es que la confusión de los análisis en cuanto a diferenciar entre la sensación problemática y el problema real. Otro es la sensación problemática implica ser consciente de que algo anda mal, también una serie de aspectos y relaciones causales que pueden no ser correctas o relevantes.
Otro error es la incapacidad de reconocer la existencia de jerarquías de problemas. También el responder elementos de un problema por separado conduce a la política pública un balance nulo o inconcluso. Y los problemas evolucionan y la solución debe tener en cuenta las nuevas características del problema para poder realizar una buena política pública que sea eficaz. Consideraciones éticas y subjetivas del analista. El analista de las políticas públicas puede pertenecer a una agencia de gobierno o trabajar en una organización externa como una empresa o consultoría privada. Esta posición del analista como parte de una agencia de gobierno puede orientar el trabajo del analista en el resultado de su evaluación y cambios propuestos. Más allá de esa posición o ideología de esa institución en la que trabaje, el marco político puede ser impuesto por la relación de un cliente o un trabajador. Y este analista también debe estar orientado y enmarcado por su subjetividad. Este analista lo encontramos clasificado en tres grupos, los cuales son los técnicos, los políticos y los emprendedores o empresarios políticos, para los cuales la preferencia normativa e interés político influye en el trabajo, entre los cuales podemos decir que el técnico es ese investigador con habilidades analíticas, el político puede ser ese investigador con habilidades o envuelto en ese análisis burócrata. Y los emprendedores políticos, pues sin duda alguna son esos políticos con altas expectativas políticas y analíticas. Ahora bien, la racionalidad y la subjetividad sin duda alguna son aspectos importantes para analizar este tipo de información y de la misma manera entenderla, ya que esta subjetividad se encuentra diseñada como un mecanismo el cual puede lograr diseñar que esa información sea un poco más verídica y sea lo menos nocivo posible. La caja de herramientas para el apoyo del análisis y el diseño de las políticas públicas. Un buen analista debe ser ante todo un buen investigador. De lo contrario, pues va a tener un poco de contradicción en su trabajo. Sin duda alguna, esto es con el fin de que esas características se lleven a cabo posibles soluciones argumentativas de carácter racional y subjetivo, pues implementando información, conocimiento y sin duda alguna capacidades y habilidades de este analista. Para hablar de caja de herramientas, sin duda alguna, este analista debe dotarse de una muy buena caja de herramientas, la cual debe ir de la mano de una identificación de alternativa de solución, evaluación de esas alternativas y una estrategia de argumentación y recomendación de esas soluciones.